Nadie recuerda con certeza el momento exacto en que comenzó a correr. No hubo trompetas ni testigos solemnes, ni un gesto teatral que anunciara que la historia estaba a punto de ponerse en movimiento. Fue un instante común, casi invisible. Un hombre que separa un pie del suelo y luego el otro, que inclina el cuerpo hacia adelante y decide avanzar. Sin embargo, en ese gesto mínimo se concentraba el peso de un mundo entero. Porque si llegaba tarde, Atenas ardería, y si caía antes de llegar, la victoria no serviría de nada. El sol apenas despuntaba cuando abandonó la llanura de Maratón. Detrás de él quedaban los cadáveres, el olor metálico de la sangre, el polvo levantado por miles de pies y la certeza improbable de haber derrotado a un enemigo invencible. Delante, un camino irregular, colinas secas, aire caliente y una ciudad que ignoraba si debía celebrar o rendirse. El mensaje no era largo ni complejo, pero su urgencia lo volvía insoportable. Hemos vencido. No os entreguéis, resistid. Corrió porque no había otra opción, no había caballos disponibles, ni tiempo para formar una comitiva. Corrió porque el cuerpo era el medio más rápido que conocía la antigüedad para vencer a la distancia. Corrió porque la supervivencia de su polis dependía de la velocidad de sus piernas. Y en ese acto desesperado, humano y brutal, nació algo que siglos después seguiría repitiéndose una y otra vez en las calles de ciudades que ni siquiera existían entonces. La Grecia que dio origen a esta carrera no separaba el pensamiento del músculo, ni la razón del esfuerzo físico. El cuerpo no era una carga que transportar por la vida, sino un instrumento para comprenderla. Se educaba el espíritu mediante la palabra y el cuerpo mediante el movimiento, y ambos eran inseparables. Correr, luchar, lanzar, resistir, todo formaba parte de una misma idea de virtud. En ese mundo, el esfuerzo prolongado no era castigo, sino prueba. Las guerras moldeaban los caminos y las decisiones. Los mensajeros recorrían distancias imposibles para transmitir órdenes que podían salvar o condenar ciudades enteras. Los soldados aprendían a desplazarse rápido, a aguantar el cansancio, a ignorar el dolor cuando la situación lo exigía. La resistencia física era una forma de lealtad, la velocidad una forma de inteligencia, y la capacidad de llegar, incluso al borde del colapso, era una medida silenciosa del valor. La batalla de Maratón no fue solo un enfrentamiento militar, fue un punto de inflexión moral. Un pequeño grupo de ciudadanos libres decidió enfrentarse al mayor imperio conocido, no porque creyera tener ventaja, sino porque la alternativa era dejar de ser quienes eran. La victoria, inesperada y sangrienta, debía convertirse de inmediato en certeza compartida. Sin noticia no había triunfo. Sin confirmación, el miedo podía hacer lo que las armas no habían logrado. Por eso alguien corrió. Su nombre se fragmentó con el paso del tiempo, como se fragmentan los recuerdos que importan más por lo que representan que por su precisión. Algunos dirían que se llamaba Filípides, otros Feidípides. Algunos asegurarían que llegó con vida a Atenas y murió después de pronunciar su mensaje, otros que cayó antes de cruzar las puertas. Pero todos conservaron la imagen esencial, un hombre empujando su cuerpo más allá de lo razonable para cumplir con una misión que no admitía demora. La historia convirtió ese esfuerzo en mito, y el mito sobrevivió a la historia. Durante siglos, la carrera quedó suspendida en la memoria colectiva como un símbolo difuso, una anécdota heroica entre tantas otras del mundo antiguo. Nadie la medía con precisión, nadie la repetía como ritual. No había reglas, ni tiempos, ni público. Solo quedaba la idea poderosa de que correr podía ser un acto decisivo, un puente entre la vida y la destrucción. Mucho tiempo después, cuando el mundo ya no se organizaba en ciudades-estado y los dioses antiguos habían cedido su lugar a nuevas creencias, esa imagen regresaría transformada, adaptada, domesticada por normas y cronómetros, pero en el fondo seguiría siendo la misma, un ser humano avanzando contra el cansancio, negociando con el dolor,
sosteniéndose únicamente en la promesa de llegar. En la próxima parte, el mito abandonará la bruma de la antigüedad y comenzará su largo viaje hacia la modernidad, donde la maratón dejará de ser un recuerdo heroico para convertirse en una prueba universal. Siguieron pasando los siglos y el mundo cambió de forma sin pedir permiso al recuerdo. Los caminos por los que había corrido aquel mensajero se cubrieron de polvo nuevo, luego de hierba, luego de ruinas. Las ciudades crecieron, cayeron, se reconstruyeron sobre sí mismas. Los imperios aprendieron a extenderse más allá de lo que el cuerpo humano podía recorrer en un solo día, y el acto de correr perdió su carácter urgente para convertirse, poco a poco, en algo marginal, casi infantil. La historia avanzaba a caballo, en barco, más tarde sobre ruedas y finalmente impulsada por máquinas. El hombre que corría quedó atrás, reducido a una sombra en los márgenes de los textos antiguos. Sin embargo, la sombra nunca desapareció del todo. Permaneció agazapada en la memoria cultural de Occidente, esperando el momento en que el cuerpo volviera a reclamar su lugar frente al progreso. Durante la Edad Media, cuando el mundo parecía avanzar más lento y el esfuerzo físico era una condena cotidiana más que una virtud celebrada, nadie pensó en glorificar la resistencia. Correr era huir, perseguir, sobrevivir. No era un símbolo, sino una necesidad cruda. El ideal atlético de los griegos quedó enterrado bajo capas de desconfianza hacia el cuerpo, considerado frágil, pecaminoso o irrelevante frente al alma. Fue necesario que el pensamiento europeo redescubriera la antigüedad para que el cuerpo volviera a ser digno de admiración. El Renacimiento no solo recuperó estatuas, textos y proporciones, recuperó una idea olvidada, que el ser humano se expresa también a través del movimiento. El cuerpo volvió a ser observado, medido, celebrado, no como herramienta de guerra o trabajo exclusivamente, sino como manifestación de armonía. Aún así, la carrera larga seguía sin encontrar su lugar. Se admiraba la fuerza, la velocidad, la destreza breve. El esfuerzo prolongado seguía siendo sospechoso, casi improductivo. No fue hasta el siglo XIX, en plena transformación industrial, cuando el cuerpo comenzó a ser observado con una curiosidad nueva. Mientras las máquinas asumían tareas físicas, el ser humano empezó a preguntarse qué podía hacer su cuerpo más allá de lo útil. Aparecieron los deportes modernos, con reglas, competiciones, espectadores. Correr dejó de ser solo un medio para llegar a algún sitio y se convirtió en un fin en sí mismo. Pero incluso entonces, la carrera se fragmentó. Pruebas cortas, explosivas, medibles. Nadie pensaba todavía en recuperar aquella distancia mítica entre Maratón y Atenas. La idea resurgió casi por accidente, como suelen hacerlo las ideas que perduran. Cuando a finales del siglo XIX se gestó el proyecto de recuperar los Juegos Olímpicos, no se trataba únicamente de organizar competiciones, sino de construir un puente simbólico entre el mundo moderno y la Grecia antigua. No bastaba con imitar disciplinas, había que capturar un espíritu, y en ese esfuerzo por recrear el pasado, alguien recordó la historia del mensajero que corrió hasta morir. De pronto, aquella anécdota olvidada se volvió irresistible. Tenía todo lo que el nuevo olimpismo necesitaba: sacrificio, heroicidad, vínculo directo con la antigüedad, drama humano. No era un ejercicio técnico ni una prueba de laboratorio. Era una narración en movimiento, una carrera que no se definía por la velocidad, sino por la resistencia del espíritu. Una prueba que podía transformar el sufrimiento en espectáculo y el agotamiento en épica. Cuando se propuso incluir la maratón en los primeros Juegos Olímpicos modernos, no existía un consenso claro sobre su forma ni su distancia. No se sabía exactamente cuánto había corrido el mensajero, ni importaba demasiado. Lo esencial era la idea, repetir el gesto. Hacer que hombres contemporáneos revivieran con sus propios cuerpos una historia de hace más de 2000 años. Correr no para huir ni para transmitir órdenes, sino para rendir homenaje a una memoria colectiva. El día de la carrera,
El público no solo observaba a atletas, observaba una narración desplegarse paso a paso. Cada corredor era una versión posible del mensajero antiguo, luchando contra el cansancio, el calor, la duda. No había aún la obsesión por el tiempo ni la precisión del cronómetro moderno. Lo que importaba era llegar. Cruzar la meta significaba algo más que vencer a los otros. Significaba completar un relato. El impacto fue inmediato. La maratón no fue una prueba más dentro del programa olímpico. Se convirtió en su corazón simbólico. Mientras otras disciplinas mostraban habilidad o potencia, la maratón mostraba vulnerabilidad. Permitía ver el cuerpo al límite, el rostro deformado por el esfuerzo, la voluntad negociando con la posibilidad del abandono. El público no admiraba solo al ganador, sino a todos los que persistían. Desde ese momento, la maratón dejó de pertenecer exclusivamente a la historia y pasó a formar parte del presente. Cada edición de los Juegos la reafirmaba como algo más que una competencia. Era un ritual moderno. Con el tiempo, la distancia se fijó, las reglas se endurecieron, los tiempos se registraron con obsesión científica, pero en el fondo, nada de eso alteró su esencia. Seguía siendo la misma pregunta formulada una y otra vez: ¿hasta dónde puede llegar un ser humano cuando decide no detenerse? La maratón se expandió más allá del ámbito olímpico. Salió de los estadios y se apoderó de las ciudades. Calles, avenidas y puentes se transformaron en escenarios donde miles de cuerpos anónimos repetían el gesto ancestral. Ya no corrían por una polis amenazada ni por la gloria olímpica, sino por razones íntimas, a veces inexplicables. Pero al hacerlo, se inscribían sin saberlo en la misma tradición. La expansión de la maratón, fuera del marco estrictamente olímpico, marcó un cambio profundo en su significado. Aquello que había nacido como un homenaje a un gesto heroico y luego se había consagrado como símbolo de los Juegos modernos, comenzó a escapar de cualquier control institucional. La carrera larga dejó de pertenecer solo a atletas seleccionados y empezó a atraer a hombres y mujeres que no buscaban medallas, sino respuestas. Algo en la distancia hablaba directamente a la condición humana, como si esos 40 y tantos kilómetros ofrecieran un espacio donde enfrentarse a uno mismo sin distracciones. El siglo XX avanzó entre guerras, crisis y avances tecnológicos, y la maratón se convirtió en un extraño refugio. Mientras el mundo aceleraba, la carrera larga exigía lo contrario: paciencia, constancia, aceptación del límite. En un tiempo obsesionado con la eficiencia, la maratón se permitía el lujo del desgaste. No había atajos posibles. Cada kilómetro debía ser recorrido. Cada paso era una negociación silenciosa entre el deseo de continuar y la tentación de detenerse. A diferencia de otras pruebas deportivas, la maratón nunca logró desprenderse del todo de su carga narrativa. Cada edición producía historias: el favorito que se derrumba, el desconocido que resiste, el cuerpo que se revela y la voluntad que lo obliga a avanzar unos metros más. El público, incluso sin comprender del todo la fisiología del esfuerzo, reconocía algo familiar en esas escenas. Todos, de algún modo, habían atravesado alguna vez una distancia similar, aunque no se midiera en kilómetros. La maratón olímpica, en particular, se consolidó como el cierre simbólico de los Juegos. No era una decisión casual. Colocar la prueba más extenuante al final del programa era una forma de recordar que el ideal olímpico no culminaba en la perfección técnica, sino en la resistencia. La ceremonia de clausura se veía precedida por cuerpos exhaustos que cruzaban la meta con gestos más cercanos al alivio que al triunfo. Era una despedida honesta, sin artificios. Con el paso del tiempo, la distancia se estandarizó, los entrenamientos se sofisticaron y la ciencia comenzó a intervenir. Se midieron pulsaciones, consumos de oxígeno, estrategias de hidratación. Se perfeccionaron zapatillas y superficies. Sin embargo, ningún avance logró eliminar el componente imprevisible de la maratón. Siempre quedaba un margen donde el cuerpo podía fallar o sorprender.
Esa incertidumbre era parte esencial de su atractivo. La inclusión progresiva de mujeres en la maratón añadió una capa nueva al relato. Durante años se había sostenido, sin pruebas reales, que la distancia era excesiva para el cuerpo femenino. Cuando finalmente se les permitió competir, no solo demostraron que podían completar la prueba, sino que aportaron nuevas narrativas de resistencia y estrategia. La maratón dejó de ser un símbolo exclusivamente masculino y se convirtió en un espejo más amplio de la experiencia humana. Mientras tanto, las grandes ciudades comenzaron a organizar sus propias maratones, abiertas a miles de participantes. Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Atenas. Cada una añadía su identidad al recorrido, convirtiendo la carrera en un diálogo entre el cuerpo y el espacio urbano. El asfalto reemplazó a los caminos de tierra, los rascacielos a las colinas, pero la esencia permanecía intacta: avanzar a pesar de todo. En estas carreras masivas, la maratón se democratizó por completo. Ya no importaba llegar primero, importaba llegar. Cruzar la meta se convirtió en un acto íntimo, a veces invisible para los demás, pero inmenso para quien lo lograba. El aplauso del público se mezclaba con lágrimas, sonrisas, gestos de incredulidad. Cada corredor llevaba consigo una historia personal que se fundía durante unas horas con la historia antigua del mensajero. Paradójicamente, cuanto más se popularizaba la maratón, más evidente se hacía su dimensión ritual. Los corredores repetían gestos, supersticiones, rutinas. Se entrenaban durante meses para un solo día. Sacrificaban tiempo, comodidad, descanso. Todo para enfrentarse a una distancia que no ofrecía garantías. En un mundo donde casi todo podía planificarse, la maratón seguía siendo una apuesta. Y así, la prueba que había nacido de una urgencia militar se transformó en una ceremonia laica, en un desafío elegido voluntariamente. Nadie obligaba ya a correr. Nadie imponía el mensaje que debía entregarse. Sin embargo, miles de personas aceptaban el desafío como si intuyeran que, al hacerlo, se conectaban con algo antiguo y esencial. Hay algo en la maratón que resiste la explicación sencilla. No se deja reducir a cifras, ni a marcas, ni siquiera a la victoria. Otras pruebas deportivas pueden resumirse en un instante perfecto: el salto exacto, el golpe preciso, la llegada explosiva. La maratón, en cambio, se construye a partir de la acumulación. No hay un momento decisivo único, sino una cadena interminable de decisiones pequeñas. Seguir, ajustar el ritmo, tolerar la incomodidad, ignorar la voz interior que propone detenerse. En esa repetición casi hipnótica se encuentra su poder simbólico. Por eso, la maratón terminó ocupando un lugar privilegiado dentro del imaginario olímpico. No era solo una herencia del pasado clásico, era una representación eficaz del ideal moderno. En un mundo que había aprendido a medirlo todo, la maratón ofrecía una paradoja. La prueba más cuantificable era también la más difícil de dominar. Se podía cronometrar cada segundo, pero no predecir el desenlace. Se podía entrenar el cuerpo, pero no garantizar la respuesta de la mente cuando el cansancio alcanzaba su punto más alto. El corredor de maratón no compite únicamente contra otros corredores, compite contra el tiempo, contra la distancia, contra su propia biología, pero sobre todo compite contra la narrativa del abandono. Cada kilómetro recorrido reafirma una elección: continuar. En ese sentido, la maratón se parece más a una vida que a una carrera. No se gana en los primeros tramos y raramente se pierde de golpe. Todo se decide en la persistencia. Tal vez por eso, la imagen del maratonista exhausto ha resultado siempre más conmovedora que la del vencedor sonriente. El cuerpo descompuesto, la zancada irregular, la respiración rota, todo ello revela la verdad del esfuerzo sin adornos. No hay engaño posible cuando el organismo se acerca a su límite. La maratón expone al ser humano de una forma casi brutal, y el público reconoce en esa exposición algo auténtico. La primera gran prueba olímpica,
No lo fue solo por tradición, sino por coherencia simbólica. Los Juegos aspiraban a representar una idea elevada del ser humano, y ninguna disciplina lo hacía de manera tan completa. La maratón reunía historia, mito, sacrificio, cuerpo y voluntad. No necesitaba artificios. Bastaba con trazar un recorrido y dejar que los corredores escribieran el resto con sus pasos. A lo largo de los años, la carrera se ha adaptado a contextos distintos, sin perder su identidad. Ha sobrevivido a guerras mundiales, boicots, crisis económicas y transformaciones culturales profundas. En cada época, la maratón ha ofrecido una lectura distinta: resistencia frente a la adversidad, disciplina frente al caos, continuidad frente a la ruptura. Siempre ha sido posible proyectar sobre ella los valores que el momento histórico necesitaba. Y sin embargo, bajo todas esas interpretaciones, persiste la imagen original: un hombre solo en el camino, avanzando porque debe hacerlo. Esa soledad esencial nunca ha desaparecido del todo. Incluso rodeado de miles de corredores y espectadores, cada maratonista enfrenta sus últimos kilómetros en un diálogo íntimo consigo mismo. Nadie puede correrlos por él. Nadie puede decidir en su lugar. La maratón, convertida en ritual moderno, recuerda algo que la velocidad del mundo tiende a ocultar: que el progreso no siempre consiste en llegar antes, sino en no detenerse. Que hay distancias que solo pueden recorrerse aceptando el cansancio. Que el cuerpo, lejos de ser un obstáculo, es el lugar donde se manifiesta la voluntad. Cuando hoy se corre una maratón olímpica, el gesto ya no busca transmitir una victoria militar ni salvar una ciudad del pánico, pero sigue comunicando algo esencial. Comunica que el esfuerzo prolongado tiene sentido, que la resistencia puede ser una forma de belleza, que en medio de un mundo fragmentado todavía es posible repetir un acto antiguo y encontrar en él una verdad nueva. Y así, cada vez que se da la salida, cada vez que los cuerpos comienzan a moverse, el pasado y el presente vuelven a encontrarse. El mito se hace carne, el camino se abre, y alguien, una vez más, empieza a correr.